Dios les bendiga, mis amados hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes y que toda la bendición del Santo de Israel venga sobre sus vidas. Aquí de regreso con este pueblo precioso que nos apoya, que está orando por nosotros. Damos gracias a Dios por estos días, han sido unos días de bendición, de tranquilidad. Y queremos pues que podamos seguir contribuyendo y aportando al desarrollo de la iglesia y a la bendición de los hermanos durante esta cuarentena, que esto ha seguido y mucha controversia y muchas disparidades, pero el pueblo del Señor sigue de pie, sigue perseverante y sobre todas las cosas confiando y bendiciendo el nombre del Señor. Esperamos que pronto podamos llegar a un proceso inicial de normalidad y que podamos reabrir las iglesias, y aunque sea un proceso lento, paulatino, pero con mucha seguridad, con mucha responsabilidad hacia la salud del prójimo, la iglesia empiece a calentar las brasas del altar y a desarrollar la coinonía que nos caracteriza, cada iglesia, cada hermano, cada hermana. Este es su amigo y su hermano David Alicea. Hoy queremos iniciar un proceso donde podamos compartir y desarrollar un poco el tema de la segunda venida de Cristo. Yo quiero hacer esto porque ciertamente he escuchado y he visto muchas transmisiones maravillosas de todos los líderes de las diferentes denominaciones. Han sido factor contribuyente de Dios, del Espíritu de Dios, y se ha mencionado mucho el tema del nuevo formato, el nuevo mundo, pero también se ha hablado sobre la segunda venida de Cristo. Y yo quiero por lo menos dar algunos detalles, porque hoy es la primera parte, vamos a tener una serie, hoy iniciamos una serie sobre esto de la segunda venida de Cristo, porque quiero contribuir, quiero dar un poco de teología desde mi punto de vista, y no soy el único, y hay muchos otros que lo pueden hacer mejor, pero me gustaría dar unos toques relevantes sobre la segunda venida de Cristo, porque se habla, repito, del nuevo mundo, se habla del nuevo milenio, se habla de que definitivamente, y yo lo afirmo también, esta pandemia ha cambiado toda nuestra forma de vida, y sobre todas las cosas se habla de que pues estamos ya experimentando los postreros días. ¿Y qué implicaciones tiene todo esto? ¿Y cómo se acerca la venida de Cristo? Y yo quiero, para que podamos tener por lo menos un orden teológico y que podamos refrescar, porque esto no es nada nuevo, y yo no soy el único que ha hablado sobre este tema, repito, pero quiero refrescar, reafirmar estos puntos sobre la segunda venida de Cristo, y poder trabajar con el orden escatológico. Ustedes saben que la escatología es la teología estudiando los eventos de los últimos días, del fin del mundo, de los tiempos finales, y eso pues se describe como escatología. Y Jesús tenía un discurso escatológico. Pero antes de entrar en todo eso, vamos a entender y a empezar, repito, esta primera parte sobre la segunda venida de Cristo. Porque mucha gente está confundiendo, porque me los he encontrado, me han llamado, me han enviado mensajes indicándome y hablándome, y en cierta forma me han solicitado pues que desarrolle este tema. Cuando hablamos de la segunda venida de Cristo,
el Señor mismo, Jesús mismo, vamos a hacerlo desde la perspectiva de Jesús. Jesús mismo habló mucho, mencionó mucho sobre estos eventos y se ven en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero especialmente en Marcos. Marcos capítulo 13, verso 32, Jesús dijo esto de su segunda venida, dijo, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Así que lo primero que establece Jesús es que en cuanto a su segunda venida, y vamos a explicar esto más detalladamente en unos segundos, en cuanto a su segunda venida, ni el mismo Jesús ni los ángeles saben cuándo se va a dar ese fenómeno escatológico, ese evento histórico maravilloso que todos estamos esperando. Él no lo sabe, ni lo saben los ángeles, solo su Padre, solo Dios sabe cuándo va a ser ese momento. Pero a la misma vez vamos a hacer una comparación, porque a la misma vez en Mateo 24, los versos del 32 en adelante, yo no los voy a leer todos, pero vamos a comparar lo que dice Jesús. Primero dice, nadie lo sabe, ni los ángeles, ni él mismo, sino solo Dios, su Padre. Pero entonces Mateo 24, del 32 en adelante, dice, de la higuera aprended la parábola. Oigan esto, Mateo 24, si tienen sus Biblias, pueden buscarlo, por favor. Mateo 24, del 32 en adelante. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora, oigan esto, nadie sabe, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y más adelante, si brincamos en ese mismo capítulo 24 de Mateo, a los versos del 42 al 44, Jesús sigue diciéndole a sus discípulos, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. Voy a repetir eso, eso es bien importante. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, estamos hablando teológicamente de que ese advenimiento es desconocido por ángeles, por el mismo Jesús, solo el Padre lo sabe, pero ciertamente es un acontecimiento que va a suceder. Y Jesús le está indicando a sus discípulos, mira, nadie sabe, nadie puede decir. Rutherford, uno de los líderes de los Testigos de Jehová para los años 66, había indicado que Jesús iba a venir a tal fecha, y dio una fecha, y llegó esa fecha y lógicamente nada ocurrió, y dio otra fecha y nada ocurre, y a la tercera ocasión le preguntan y él dice que ya Jesús vino, pero vino de una forma invisible. Eso es tremendo error y tremenda mentira y un desorden teológico, porque ciertamente Jesús viene. Y yo digo, gloria a Dios. Eso no hay duda alguna. Va a producirse una segunda venida. ¿Cuándo es el detalle? Nadie puede decir cuándo va a ser ese suceso. Y si alguien se lo dice, o hay alguna otra persona que lo está diciendo,
o hay algún otro individuo, alguna otra organización que está hablando de que la venida de Jesús va a ser tal fecha, tal hora, tal día, eso es un error y una mentira. Nadie sabe. Y Jesús se lo está diciendo a sus discípulos, y quiero enfatizar esto porque sé que hay muchos hermanos que se están uniendo. Quiero que me entiendas desde un principio. Estamos hablando de la segunda venida de Jesús, y Jesús está estableciendo claramente que viene, pero nadie sabe, solo el Padre, Dios. Pero a la misma vez entonces le dice a los discípulos, pero mira, vamos a aprender de la higuera. Cuando está tierna, brotan sus hojas. Ustedes saben que ya el verano está cerca. Es decir, que Jesús le está indicando, recomendando a los discípulos, no sabemos cuándo es, pero podemos ver unas señales. Y esto es bien importante, porque ciertamente nosotros, nuestra misión y nuestra tarea, entre otras dentro del cristianismo, que es predicar el evangelio, que es dar testimonio, que es sencillamente buscar la presencia de Dios, adorarle, pero también tenemos la expectativa de que Él viene. Nuestra misión no es buscar fecha, hora, día ni lugar. Nuestra misión es ver las señales y aprender de ellas. ¿Para qué? Para estar preparados. Porque el último fin, el común denominador y el propósito inicial y final de todo este proceso es estar preparados. Y para estar preparados, yo no puedo leer por intellado, ni puedo estar analizando otras cosas que no sea el de ver la vida, el ver las señales desde un parámetro bíblico. Desde un parámetro bíblico. Yo tengo que analizar la vida, yo tengo que analizar los acontecimientos, yo tengo que estudiar los fenómenos desde un parámetro bíblico, desde una base bíblica, porque si no, estaría dando mucha opinión y mucha idea que es posible que se salga del contexto bíblico. Perdón, y lo que no esté en el contexto bíblico, sencillamente, para mí no tiene validez. Y eso es una opinión muy personal. La palabra de Dios es nuestra guía, la palabra de Dios es nuestra ancla, la palabra de Dios es nuestro GPS, la palabra de Dios es la que nos orienta, porque cielos y tierra pasarán, como dice Mateo, mas mi palabra no pasará. Así que aquí estamos empezando con la segunda venida de Cristo desde el parámetro que Jesús dice que viene, pero nadie sabe cuándo vendrá. Pero Él no nos manda a ser espectadores olvidadizos o espectadores que se pierden mirando hacia el cielo y no hacen nada, sino que Jesús nos aconseja, mira, aprende de la higuera, ve las señales. Hay unas señales que se van a dar, que te van a demostrar y que te van a decir cuándo está el verano presto, así como la higuera presta a dar el fruto. Nosotros podemos esperar que se dé el fruto, porque desde el principio, cuando Jesús es ascendido, Hechos capítulo 1, y los discípulos se quedan mirando al cielo, tienen que venir dos varones, dos ángeles con vestiduras blancas y decirles, ¿qué hacéis mirando al cielo? De la misma manera que lo han visto subir e irse, así vendrá. Pero hay trabajo que hacer, hay cosas que hacer. Vamos a hacer nuestra parte sin perder el enfoque y la perspectiva de que mientras el Señor se prepara para venir, nosotros tenemos que ver las señales, que dar testimonio, que prepararnos. Me gustó mucho, y sigo diciendo, los comentarios de muchos líderes de nuestra iglesia y de otras denominaciones que han hablado del nuevo orden. Muy bueno, muy real. Pero yo entiendo que tenemos que explicarle al pueblo
cuando hablamos de ese nuevo orden, ¿dónde contextualizamos la segunda venida de Cristo? Porque hay gente que tiene diferentes perspectivas y eso está bien, se respeta, pero la Biblia lo dice claramente. Así que ese es el propósito y esta es la primera parte. Vamos a seguir platicando, mañana seguiremos y vamos a anunciar cuál va a ser el tema de mañana, pero iniciamos hoy con la segunda venida de Cristo y estamos definiendo, introduciendo el mismo. Mira, si hablamos de la segunda venida de Cristo, Apocalipsis 19, los versos del 11 al 16 nos habla con más detalle de esa segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, Apocalipsis 19, del 11 al 16, dice: entonces, el apóstol Juan, el vidente Juan, vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. No hay otro más que Jesús. Y con justicia justa y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Es el Rey de Reyes, aleluya, gloria a Dios. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Una visión pertinente y relevante. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Quién fue el que dio su vida en la cruz? ¿Quién derramó sangre preciosa? Muy representativo, muy simbólico. Estaba vestido, su ropa teñida de ropa en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios, que Juan lo inicia esa teología en el capítulo 1 y 2. En el capítulo 1, por él fueron todas las cosas. Este es el Verbo de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 1. Y dice: y los ejércitos celestiales, estoy en Apocalipsis 19, del 11 al 16. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, una verdad, la palabra de verdad. Es que no podemos separar a Cristo de su palabra, no podemos separar a Cristo de la palabra. La palabra es esa espada aguda, gloria a Dios. Y con esa verdad, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura, y este es uno de mis pasajes bíblicos más preferidos, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es importante que entendamos, vamos a hacer un orden cronológico. Miren cómo Apocalipsis, en ese género apocalíptico, escatológico, y repito, para los que llegaron un poquito tarde o se han conectado ahora, vamos a decirlo así mejor, estamos hablando del discurso de Jesús escatológico. La escatología es el estudio de los sucesos de los últimos días, de los postreros días, de los tiempos finales. Y Jesús mismo hablaba de su segunda venida, pero no sabía, él mismo ni sabía, solo Dios, cuándo se iba a dar ese evento. Pero a la misma vez aconsejaba al pueblo: vean las señales, miren la higuera, como da su fruto, su hoja florece, sabemos que viene el verano. Asimismo le dice al pueblo: estén pendientes, miren las señales. Pero yo sigo diciendo desde una perspectiva bíblica, no desde mis emociones, no desde mis sentimientos, no desde las organizaciones, las que sean, con mucho respeto, sino desde el fundamento bíblico. Y entonces vemos como en Apocalipsis se define claramente lo que es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo no es el rapto. Y eso vamos a hablar más adelante. Posiblemente ese va a ser el tema de mañana. El rapto, vamos a hacer una comparación entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, les adelanto ahora, no es
no es el rapto. Mucha gente se confunde. En la segunda venida de Cristo, si hacemos una comparación, vamos a hacer algo mejor, vamos a hacer una comparación de la primera venida y la segunda venida, porque es importante. Por ejemplo, en la primera venida, él cumplió un nacimiento profético. Un nacimiento profético. En la segunda venida, él viene a cumplir unas profecías de advenimiento de su segunda venida. Ya cumplió la del nacimiento, en la segunda venida cumple lo profetizado de su segunda venida. En la primera venida, él llegó inadvertidamente, no mucho bombo ni platillo. Llegó, nació en Belén de Judea, toda la historia que conocemos del nacimiento de Jesús, pero en la segunda venida todo ojo le verá. Ya no será una cosa oculta, ni invisible, ni perniciosa, ni inadvertida. Todo ojo le verá. La segunda venida, ese evento que nos habla Apocalipsis, ese evento de la segunda venida, todo ojo le verá. Y en la primera venida vino sumiso, vino obediente hasta la muerte de cruz, pero en su segunda venida viene para establecer el reino de Dios con vara de justicia. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y por eso en su primera venida, él establece un plan de salvación. Pero en la segunda venida, él completa ese plan de salvación. Se consume, se completa el plan de salvación. El plan de salvación. Y eso lo veremos en las otras partes de estos estudios que he empezado hoy, porque es importante que lo entendamos así. Vamos a hacer un resumen porque estoy repitiendo mucho para los hermanos que se siguen conectando y que se han perdido el inicio. Estamos hablando del Jesús profético que tiene un discurso escatológico, no sabe cuándo él viene, cuándo se va a producir esa segunda venida, solo el Padre, pero alerta al pueblo a que esté preparado. Eso ya lo hemos dicho, lo hemos repetido. Pero también vemos que Apocalipsis 19 nos habla de cómo va a ser esa segunda venida y que la caracteriza y la desarrolla de una forma simbólica, pero de una forma eficiente, montado en un caballo blanco. De su boca sale una espada aguda, que es la palabra. Volvemos a la corrección de la palabra. Vienen con unos santos también vestidos de lino finísimo, no dice fino, sino finísimo, porque todo lo que Dios da es bueno, todo lo que Dios da es grande, todo lo que Dios da es lo mejor. Y vienen montados sobre unos caballos blancos, unos simbolismos ahí preciosos, que implica lógicamente que viene seriamente, viene realmente, viene desde la perspectiva del reino. Desde la perspectiva del reino y viene para juzgar con vara de hierro. Y que nosotros tenemos que concluir, como hemos visto de la primera venida a su segunda venida, esa segunda venida es una poderosa, es una particular y va a ser una donde todo ojo le verá. Por lo tanto, antes de terminar, vamos a ver entonces cómo era ese discurso, la implicación del discurso escatológico. Porque esto es importante, hermanos, porque yo a veces oigo a gente con mucho respeto que le tengo a mis compañeros de ministerio, a mis compañeros predicadores, a todo el mundo. Yo los respeto y le doy gracias a Dios por su ministerio, por su contribución. Pero a veces yo oigo gente hablando de la segunda venida de Cristo como si fuera un castigo. A veces yo oigo gente que hablan de la segunda venida de Cristo como si esto fuera, ahí lo tiene, toma, te lo dije, con un desquite, poniendo en Jesús como una persona vengativa. Y no quiero exagerar, pero la segunda venida se ha sacado fuera de contexto. Si hay esperanza, el mensaje de la segunda venida de Cristo está lleno de esperanza. Es igual que Apocalipsis. El libro de Apocalipsis no es de condenación, es de esperanza.
Y nosotros los creyentes debemos de estar agradecidos a Dios y debemos de dar testimonio de que esa segunda venida está preparada y vendrá algún día y Dios quiere salvar a todo el mundo. Esto no es para un Jesús llegando con un bate 38 dándole palos a todo el mundo. No, Dios quiere salvar al mundo. Dios viene a poner orden, viene a hacer justicia, viene con vara de hierro, pero viene con misericordia, viene con gracia, viene con virtud, viene con amor, viene con don de vida. Y nosotros tenemos que entender eso. ¿Cómo llegamos ahí? Mira, lo primero, dentro de los puntos escatológicos del discurso de Jesús, es que Jesús demuestra en sus discursos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el discurso de Jesús sobre los últimos tiempos es un discurso que demuestra que los discípulos de aquel entonces, luego apóstoles, eran una pieza clave para el desarrollo y el establecimiento de ese evento. Los discípulos no estaban aparte, los discípulos no estaban relegados. Los discípulos, en el discurso de Jesús, lo primero que tenemos que entender es que los discípulos tenían parte seria, grande, relevante, significativa en ese proceso, lo cual luego pasó a heredar, la iglesia lo heredó y lo recibió como misión, porque ahora es misión de la iglesia. Jesús contaba con los discípulos, por eso los eligió, por eso los escogió, por eso los salvó, por eso los puso a ser obispos de la iglesia, por eso desarrollaron y siguieron predicando el mensaje. Hoy la iglesia sigue siendo parte integral de ese discurso escatológico, porque Jesús cuenta con la iglesia. En este tiempo de pandemia, la pandemia COVID-19 se ha convertido en un acto terrorista, porque es más el terror que crea que la misma enfermedad. Y eso no es para menospreciar el efecto en la salud terrible este COVID-19, pero ha creado un terror. Y la iglesia tiene que ser la iglesia con la voz profética. La iglesia tiene que ser la voz profética. La iglesia es la que tiene que dirigir en este momento. La iglesia del Señor es la que tiene que poner su parte. La iglesia del Señor en este discurso de Jesús, que incluyó a los discípulos, luego apóstoles, hoy la iglesia tiene que ser un elemento esencial en dar testimonio y en decir no tan solo que Cristo viene, sino demostrar las características de ese reino del Cristo que viene y representa. Me encantó los otros días, y lo digo aquí, ¿verdad? Con todo amor, me encantó la iglesia University Gardens. Supe que estaba los otros días llevando almuerzos, comida, productos necesarios para la gente necesitada. También yo sé que hay otras iglesias que lo están haciendo. La iglesia de University Garden Discípulos no es la única, pero también, y gloria a Dios por eso, pero también yo sé, y ese es el testimonio, y con ese esfuerzo, con ese acercamiento, tiene que venir paz, tiene que venir testimonio, tiene que venir amor, tiene que haber esperanza. Nosotros somos la iglesia profética que demuestra que vive y que abraza la esperanza. No podemos tomar el discurso escatológico de Jesús para meter miedo, ni para crear confusión, ni para hacer que la gente sienta que son unos perdidos. No. El discurso de Jesús es, mira, y predicar el evangelio a toda criatura. Aleluya. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el discurso. Ese es el discurso de Jesús y esa es la escatología. En los postreros días nos toca a la iglesia ser heraldo
embajadores y predicadores, y sobre todas las cosas vivir que ese Cristo que viene a establecer un reino de amor, de perdón y de virtud. Pero lo segundo dentro del discurso escatológico de Jesús es que Jesús tiene que hablar de la resurrección. Y esto es bien importante. Jesús tiene que hablar de la resurrección y de la resurrección de los creyentes y el porvenir del pueblo de Israel. Eso es una pieza clave dentro de los últimos días. Y eso se ve más en el Evangelio de Marcos, donde encontramos a un Jesús que enfatiza mucho en la resurrección. Es decir, aunque se hablan de unos últimos tiempos, en Jesús siempre hay vida. Escucha, gloria a Dios. Aunque el mismo Jesús habla, él tiene que entender, mira, esta segunda venida tiene un propósito. Esto no es al garete. Esta segunda venida tiene un propósito. Voy a establecer el reino de Dios. Voy a juzgar a las naciones. Vengo con vara de hierro, pero también vengo con un propósito. Vengo para dar vida. Vengo para dar vida. Porque el mundo, si sigue como va, estamos empujando el botón de autodestrucción continuamente. Nuestro ambiente, nuestro hábitat, nuestro ecosistema, la naturaleza, sin hablar de toda esta situación de la pandemia. Así que Jesús habla constantemente dentro del discurso de Jesús de los últimos tiempos, pero habla de resurrección, habla de vida, habla de empezar de nuevo, habla de la nueva Jerusalén. Es importante que entendamos que esto es un mensaje de esperanza. Pero lo tercero, y ya estoy terminando, por favor quédense conmigo, es que Jesús, dentro de su discurso profético o escatológico, mira, Jesús nos presenta un nuevo orden. Sí, estamos hablando de un nuevo orden, pero ese nuevo orden no tiene el formato del mundo. Yo quiero establecer esto porque esto es bien esencial dentro del discurso escatológico de Jesús. Hablamos del nuevo orden, pero no lo podemos ver desde una perspectiva del mundo y el sistema del mundo. No, el reino de Dios no sigue el sistema del mundo. El reino de Dios no sigue el sistema y el orden de los políticos. Jesús habla del fin del mundo y hablamos hoy de un nuevo orden, de un nuevo mundo y de los cambios que la pandemia está obligando a desarrollarse para subsistir. Pero cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, tenemos que verlo desde la perspectiva del reino. Por ejemplo, mira a lo que me refiero. Por ejemplo, en el reino de Dios, el exaltado será humillado y el humillado será exaltado. Otro ejemplo, y muy básico. En el reino de Dios, el primero va a ser el último. Y el último va a ser primero. Aleluya. Otro ejemplo, y lo dijo Jesús, y todo esto está en Marcos 23:12, Mateo 23:12, Marcos 8:35 y Lucas 14:11. Otro ejemplo clásico, el que busca salvar su vida la perderá, pero los que la pierdan por su causa la encontrarán. Es un nuevo orden. Es el orden del reino. El que te pide, dale. Ama a tu enemigo. Es el orden del reino. Cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, estamos hablando de un nuevo orden. No es un nuevo orden desde el mundo, sus parámetros, sus formatos, sus elementos sociales, sus esquemas sociales. Cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, lo estamos hablando desde el reino, desde el nuevo orden del Señor. Y eso es importante porque la gente tiene que entender que vamos hacia unos cambios, definitivamente. Yo creo lo que han dicho los hermanos, los líderes, vamos hacia unos cambios
Pero esos cambios no siguen el patrón del mundo, siguen el patrón del reino de Dios. Y desde esa perspectiva es que tenemos que empezar a vivir. Y desde esa perspectiva es que tenemos que empezar a tener fe. Y desde esa perspectiva es que empezamos a caminar. Si vamos a caminar por las calles de oro y mar de cristal y vamos a estar delante de la presencia de Dios y vamos a recibir esa segunda venida si nos toca, y eso vamos a hablarlo mañana, y todas estas cosas, es desde el parámetro del reino. Por eso el apóstol Pablo, cuando lo subieron al tercer cielo, de acuerdo a la clasificación de cielos en aquellos tiempos judíos, que Pablo dice que subió al tercer cielo, vio cosas que no podía explicar, no habían palabras para explicarlas acá en la dimensión del mundo, porque es diferente. Gloria sea el nombre del Señor. Y cuando hablemos de un nuevo orden, entendamos que ese nuevo orden no emula al mundo, ni abraza los formatos del mundo, emula al reino de Dios y abraza los parámetros del reino de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Lo último para dejarte, y gracias por tu atención y por toda esta gente bonita que se han unido aquí, lo último es que el discurso de Jesús se convierte en un anuncio de esperanza para el oprimido. Volvemos a la esperanza. El discurso escatológico de Jesús es un anuncio de esperanza para el oprimido. Pero hay que seguir diciéndolo, es un anuncio de alerta para el opresor. Alabado sea el nombre del Señor. Y esas son las características del discurso escatológico de Jesús, que me parece que cuando hablamos del nuevo mundo, del nuevo orden, tenemos que hacerlo desde esa perspectiva teológica. Mañana, Dios mediante, vamos a ver, de la diferencia entre el rapto de la iglesia y la segunda venida. Si quieren estudiar, vayan leyendo 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Vamos a partir desde ahí mañana. Y esperamos en el Señor que usted pueda acompañarnos mañana, Dios mediante. Yo le voy a anunciar por mi página de Facebook la hora. Posiblemente va a ser a esta misma hora, pero ya del miércoles en adelante yo voy a dar una clase Zoom a unos estudiantes del seminario de Claremont. Puede ser que nos mantengamos estos días para trabajar estos temas desde las 8 de la noche. Así que pendientes, mañana vamos a trabajar la diferencia entre el rapto y la segunda venida. 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Recuerda, ni Jesús sabía cuándo iba a darse la venida. Definitivamente él iba a venir, pero solo Dios Padre lo sabe. Pero nos aconseja a que estemos preparados, velando las señales, viendo lo que está pasando, y que sobre todas las cosas tenemos que entender que la segunda venida de Cristo es diferente al rapto de la iglesia. Apocalipsis 19 nos habla con detalles sobre esa segunda venida. Y lo último, el discurso de Jesús escatológico sobre esa segunda venida, sobre los postreros días, tiene un poquito más de una tónica de esperanza. Cuenta con la iglesia, así como contó con los discípulos. Trata de alertar al opresor y de dar esperanza al oprimido. Y sobre todas las cosas es un mensaje donde el Señor viene a dar salud, salvación, donde tenemos que dar testimonio, porque no seguimos los formatos del mundo, sino los parámetros del reino de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Habló para ti el pastor, hermano David Alicea, con el tema de la segunda venida de Cristo, parte 1, y repito, perdona la repetición, mañana volvemos a esta misma hora de 8 en adelante a hablar sobre la diferencia entre el rapto y la segunda venida. Dios te bendiga. Si tienes alguna pregunta, me la puedes hacer a través de Facebook o puedes llamarme a mi número 407-419
2529 y podemos contestar tus preguntas. Estamos para servirte. Que la gracia de Dios y la paz de Dios sea contigo. Padre, en el nombre de Jesús, hemos traído tu palabra y esperamos que tú bendigas grandemente a este pueblo y que tú nos sigas preparando, porque definitivamente tú estás cerca. Y nosotros esperamos que esa trompeta suene para que tu iglesia sea levantada. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.